Sean bienvenidos a este webinar que hemos titulado como Estrategia de paneles dirigidos en oncología. Queremos entonces darles a conocer parte de las soluciones que desde el portafolio de Illumina tenemos para apoyar la investigación del cáncer. Para comenzar, me gustaría que hiciéramos un breve repaso sobre los diferentes modelos que hoy en día tenemos de mayor implementación, buscando identificar estas variantes que están asociadas a las diferentes fases de investigación del cáncer. Tenemos entonces la tecnología de PCR en tiempo real o qPCR, donde sabemos que tenemos el diseño preestablecido de grupos de primers que nos van a permitir la amplificación de regiones específicas, de regiones definidas, buscando estas variantes o estos distintos biomarcadores que previamente se han establecido como de interés para según sea el modelo de investigación que queremos tener. Si bien es una tecnología de altísima sensibilidad, de altísima reproducibilidad, reconocida desde hace más de 25 o 30 años con sus aplicaciones, no solo en el campo de la investigación, sino algunos campos de aplicación en clínica, pues también hemos visto de alguna forma sus limitaciones a lo largo de su desarrollo. Entre esas está en las que pues nos tenemos que limitar a un grupo de variantes o biomarcadores previamente definidos. Este grupo de variantes generalmente se va tornando, se va volviendo muy limitado en la medida en que los nuevos descubrimientos con otras tecnologías nos han dado a conocer el interés de investigar más y más regiones. Estamos limitados entonces a estos grupos de primers o a estas parejas de primers que se generan competencia entre ellas mismas y que por lo tanto en una misma reacción pues no hay más de ciertas regiones de interés por evaluar, pero también está limitado a las capacidades de los equipos mismos. Usa un sistema de fluoromarcaje, así que también estamos limitados por la capacidad de número de filtros o número de colores o número de fluorescencias que pueda determinar a la vez una tecnología. Es por eso entonces que también más adelante se dio paso a la implementación de la tecnología de Sanger y electroforesis capilar, mediante la cual pues podíamos tener también amplificación o generar amplicones de regiones conocidas donde estaban pues variantes definidas un poco más amplias. Sin embargo, pues esta tecnología también empezó a presentar limitaciones, principalmente pues que nos vamos a regiones muy específicas, muy definidas, de un tamaño dado de no más de 100 pares de bases, las regiones que amplificamos, o un poco más, 200, 300, pero con cierta limitación a la tecnología que estemos implementando. Y asimismo, en la medida en que queremos secuenciar o conocer la secuencia de más y más regiones, pues el costo por muestra no está dado en costo por región, sino por muestra. Son varias regiones que quiero evaluar por muestra, pues se va incrementando. Finalmente, la secuenciación de próxima generación, si bien es una tecnología en la que Illumina ha sido líder en su implementación durante los últimos 20 años, pues ha ganado terreno en este tipo de aplicaciones en la medida en que puedo evaluar más y más regiones o puedo obtener una mayor cantidad de datos por corrida o por proceso y por muestra al mismo o menor costo. Entonces, la costo-efectividad que ha ofrecido la secuenciación de próxima generación ha permitido que sea incluida en este tipo de aplicaciones donde cada vez tenemos el descubrimiento y la necesidad de evaluar más y más biomarcadores y más regiones por vez sin que esto incremente el costo por muestra.
Hace algunos años teníamos algunas limitaciones sobre la sensibilidad de la tecnología y se tenía la práctica de que una vez había sido identificada una variante por secuenciación de próxima generación, esta requería una confirmación por alguna de las dos técnicas previas, como era la PCR en tiempo real o preferiblemente por costo la electroforesis capilar. Sin embargo, la capacidad de los equipos de los que contamos actualmente nos ha permitido que estas variantes sean identificadas o estas variaciones en el genoma sean identificados con una sensibilidad altísima, con datos de profundidad, entendiendo este concepto como el número de veces que yo puedo evaluar una misma variante en cientos y miles de veces, y en la medida que yo aumento esta profundidad, pues le doy una mayor calidad y una mayor confianza al dato. Por lo tanto, esta ha sido una tecnología que hoy es considerada suficiente para un reporte de datos de estas variantes sin tener que recurrir a confirmaciones posteriores, y asimismo pues lo hace más práctico y más económico de implementar en el laboratorio. Veamos también un breve repaso de cómo funciona la secuenciación de próxima generación. Simplemente nosotros partimos de un material aislado de ácido nucleico que principalmente es DNA por las facilidades que se tienen en el manejo de DNA, pero también con los nuevos hallazgos de variantes de interés a partir de RNA, pues también el RNA es un tipo de ácido nucleico de interés fuente para el flujo de trabajo en secuenciación de próxima generación. Entonces, una vez yo obtengo mi ácido nucleico por un método que me dé la cantidad y la calidad requerida para el flujo de trabajo, que es otra de las grandes ventajas que hemos tenido hoy con nuestra tecnología de secuenciación de próxima generación, y es que podemos partir de cantidades mínimas desde 10, 3 y 1 nanogramo, concentraciones mínimas desde 1 nanogramo por microlitro, cuando hace algunos años hablábamos todavía de microgramos. Para poder obtener una prueba, hoy ya hablamos de concentraciones tan bajas. Esto nos ha permitido que cualquier muestra de origen biológico pueda ser susceptible de un análisis de secuenciación de próxima generación. También los métodos de extracción disponibles hoy comercialmente han permitido que la calidad del material en su origen se preserve lo mejor posible para que cuando la muestra llegue a iniciar el flujo de secuenciación de próxima generación, pues podamos obtener también información de calidad. Entonces sabemos que cuando partimos de un ácido nucleico, a partir de cualquier método de extracción, yo evalúo esa muestra y la evalúo al menos en esos tres aspectos que son cantidad, que como les decía, la cantidad cada vez es un requerimiento menos importante porque ya podemos partir de muy bajas cantidades. La integridad del ADN, que también, como nos vamos a dar cuenta en las fases posteriores del flujo de trabajo de secuenciación, pues el tamaño del fragmento o el nivel de degradación con el que partimos de la muestra original, pues también ya no es tan exigente como si era hace un tiempo o como es para otras tecnologías en genética como el FISH o como incluso el mismo PCR en tiempo real. Y la tercera característica que debemos considerar para partir de un buen ácido nucleico es la calidad, es decir, respecto a la pureza, respecto a la presencia de inhibidores que pudieran afectar los pasos posteriores. Sin embargo, como les digo, hoy contamos en el mercado con muchísimos métodos disponibles comercialmente con enfoques a distintas características, así que estamos tranquilos que es posible obtener un buen ADN para comenzar el proceso de secuenciación. Ya en la fase de secuenciación, el flujo de trabajo en el laboratorio corresponde a lo que conocemos como la preparación de bibliotecas o preparación de genotecas, o su nombre en inglés, el library preparation, donde vamos primero a generar fragmentos a partir de ese ácido nucleico que obtuve inicialmente. ¿Cómo genero esos fragmentos? Depende de la tecnología que haya yo decidido. En el proceso, pues puedo tener fragmentaciones enzimáticas, puedo tener fragmentaciones mecánicas y puedo generar fragmentos a partir de amplicones, es decir, generando productos amplificados a partir de los fragmentos o del ADN que tenía inicialmente.
Una vez tengo estos fragmentos, bien sea por métodos de fragmentación o por métodos de generación de amplificaciones, voy a ligar en sus extremos unos adaptadores. Estos adaptadores pues no son más que oligonucleótidos o pedazos de ADN de secuencia conocida que van a servirme como marcadores para los procesos posteriores de secuenciación ya dentro de los equipos. Estos adaptadores son de dos tipos. Un adaptador que me va a permitir que el fragmento sea identificado como fuente para poder llevar a cabo el proceso de secuenciación y un adaptador que me va a marcar a esa muestra en específico. Este segundo tipo de marcadores le llamamos códigos de barras o index. Los index entonces me van a permitir la marcación e individualización de cada una de las muestras que yo voy a llevar al proceso y me van a permitir la secuenciación en multiplex, es decir, la secuenciación de muchos tipos de muestras a la vez, lo cual va a optimizar el proceso en el equipo, va a reducir el costo por muestra y pues esto también ha dado una alta capacidad de desempeño a las tecnologías de secuenciación. Una vez yo tengo entonces mis fragmentos marcados en sus extremos, los voy a llevar al proceso de secuenciación. El proceso de secuenciación va a estar determinado por el equipo que yo tengo implementado en mi laboratorio. Es decir, que los reactivos que yo elija para el proceso de secuenciación, pues van a depender de principalmente el equipo que tengo implementado en mi laboratorio, que puede ser desde un sistema iSeq hasta un sistema NovaSeq X, que es nuestra tecnología de mayor capacidad, más reciente lanzada en nuestro portafolio. Y asimismo vamos a definir algunas otras características como son el número de ciclos de secuenciación que van a definir el tamaño del fragmento secuenciado al final del proceso. Sin embargo, los métodos en el laboratorio hemos tenido el desarrollo de estandarizarlos lo mejor posible, así que el número de ciclos o el tamaño del fragmento que se genera secuenciado al final del proceso, pues también está en este momento, digamos que establecido en un promedio de 150 bases y como hacemos secuenciación en las dos direcciones, pues hablamos en un promedio de 300 pares de bases o 300 bases de fragmentos secuenciados. Una vez yo tengo mi resultado a partir de los sistemas de secuenciación, lo que voy a tener es una cantidad de datos. Estos datos inicialmente son datos, imágenes colectadas durante el proceso de secuenciación que son traducidos por las distintas fases de análisis, incluso hasta un reporte de resultados. Pero para llegar a esa última fase de datos resultado, pasamos por distintos pasos de análisis. Más adelante vamos a hacer un poco de detalles sobre esos distintos fases de análisis, pero solo para que comprendamos, vamos a partir de esos datos colectados como imágenes que son convertidos en archivos FASTQ, que hoy conocemos como archivos crudos y que consideramos que es la primera fase de análisis. Luego tenemos una segunda fase de análisis o análisis secundario, donde hacemos un alineamiento para la identificación de esas discrepancias frente a una secuencia de referencia o esas variantes genómicas que me interesa identificar hasta obtener un archivo que hemos denominado VCF o Variant Calling File, y luego vamos a ir hasta un análisis terciario para obtener un reporte útil para poder apoyar la investigación del cáncer en este caso. Entonces, pues también, como les decía, a la medida que los sistemas de secuenciación han aumentado su capacidad en la generación de datos, pues hemos tenido también investigaciones que nos han permitido, nos han aumentado el interés sobre nuevas regiones o nuevos biomarcadores a lo largo del genoma que puedan ser útiles para diferentes aplicaciones, en este caso que estamos mencionando, para aplicaciones de la investigación
en oncología. Y este tipo de variantes pues son principalmente clasificadas en dos grandes grupos: variantes de línea germinal, es decir, aquellas variantes que son fácilmente detectadas a partir de sangre periférica o saliva, que son heredadas de nuestros padres biológicos y que se mantienen constantes a lo largo de la vida, y que una vez identificadas como patogénicas pueden hablar de un riesgo o una prevalencia de desarrollar cáncer en algún momento de la vida. Otro tipo de variantes son las que conocemos como variantes somáticas, que son estas variantes que son adquiridas ya en algún momento dado del desarrollo, que son propias de un tejido y que una vez se han sido identificadas con alguna relevancia pueden apoyar algunas fases del proceso de manejo de un individuo, desde la definición de un tratamiento, confirmar un diagnóstico o llegar hasta el pronóstico del desarrollo de la enfermedad. Entonces, como les decía, a medida que vamos encontrando nuevas variantes, pues tenemos como tres grandes estrategias o tres grandes enfoques para poder apoyar esta obtención de información. Por una parte, tenemos paneles que generalmente son paneles ya disponibles comercialmente para la determinación de estas variantes germinales. Y digo que ya disponibles comercialmente porque pues el desarrollo hoy de la tecnología para la determinación de variantes germinales pues nos lleva desde paneles muy grandes para la determinación de un gran grupo de variantes germinales de interés en cáncer, hasta la secuenciación del exoma completo, incluso del genoma completo. Entonces, estas son tecnologías que hoy ya son fáciles de implementar, son costo efectivas en nuestros laboratorios, en nuestra región, con las plataformas que actualmente tenemos ya implementadas en buena parte de nuestros países, en nuestra región. Así que tenemos acceso a diferentes grupos de soluciones. Pero en la parte de análisis somático, pues tenemos como dos grandes enfoques o principales enfoques, que son hacia la implementación de paneles ya disponibles comercialmente, igual para un grupo de genes definidos, como los vamos a ver más adelante, o también los paneles personalizados. Los paneles personalizados, entendiendo aquellos en los que yo decido un grupo de genes o un grupo de regiones hotspots, regiones de interés, para un grupo de variantes que me van a ayudar a a apoyar esa investigación en oncología, targets o blancos definidos. Y una vez yo tengo esa información, puedo solicitar el desarrollo de esos paneles personalizados. ¿Qué ventajas tenemos? Pues en los paneles ya disponibles comercialmente, hay un proceso de laboratorio estandarizado, es decir, que ha sido previamente comprobado bajo unas condiciones recomendadas, con requerimientos de profundidad que, como decíamos anteriormente, son variables de sensibilidad y confianza en los resultados que tengo, y seguramente ya con aplicaciones demostradas, porque pues si ha sido un panel desarrollado en fábrica es porque ha sido alimentado por la demanda o el interés de grupos de investigación que así lo han definido. Pero en caso de paneles customizados también puede tomar cierto interés en nuestra región cuando yo tengo una demanda específica en mi laboratorio sobre un grupo de variantes, sobre un grupo de genes definidos, porque han sido los mencionados como de interés o como los de apoyo a la investigación que se viene desarrollando, e incluir información adicional podría generar aumento en la incertidumbre en los resultados, no sería útil. Entonces yo he ajustado, mi grupo de trabajo ha ajustado un grupo de regiones o de genes que son útiles para el desarrollo que quiero tener como respuesta en este campo de aplicación o en esta investigación. Entonces, es de importancia considerar que los paneles customizados o personalizados deben tener un soporte previo para definir esas regiones y definir esos genes. Ese soporte pues debe ser un soporte científico muy fuerte, porque una vez personalizado,
pues yo voy a tener que cumplir con una serie de fases de estandarización en el laboratorio que generan costos en dinero de implementación, en tiempo de implementación, así que por eso debe ser su diseño muy bien soportado desde el inicio. Aquí les quiero hablar una vez más como de los distintos enfoques, ventajas y limitaciones que podemos tener cuando decidimos implementar secuenciación de genoma completo, secuenciación de exoma completo o secuenciación de regiones definidas. En la secuenciación de regiones definidas, entendiéndolas tanto como desde el abordaje ya con paneles previamente diseñados, disponibles comercialmente, o con el abordaje de paneles personalizados. La secuenciación de exoma completo, pues ya son soluciones previamente establecidas para la secuenciación de todas las regiones exónicas de más de 20,000 genes. Hoy principalmente hablamos de la secuenciación de exoma completo para aplicación en la determinación de variantes de línea germinal, pero ya tenemos algunos enfoques o algunos llamados de grupos que están desarrollando la secuenciación de exoma completo de un tumor, es decir, la determinación de variantes a nivel de todas las regiones exónicas del tejido, la información genómica de un tumor. Entonces, pues mayor cantidad de información, pero a nivel somático. Y la secuenciación de genoma completo hoy, por sus requerimientos, tanto de tecnología de alta capacidad en la parte de secuenciación como tecnología de alta capacidad en el análisis bioinformático con todos los datos que se generan, pues hablamos de secuenciación de genoma completo apenas con un enfoque hoy a nivel germinal, pero seguramente en algún futuro estaremos hablando de secuenciación de genoma completo también a partir de tumor, y pues Illumina cuenta aquí con todo el portafolio disponible para hacer ese tipo de implementaciones. Vamos entonces a esta segunda parte, que es donde queremos enfocarnos más dado el título de nuestras charlas, y esa es hacia esta estrategia de paneles dirigidos, entendiendo pues las limitaciones y las ventajas que tienen las otras estrategias que mencionamos, como las de secuenciación de exoma completo y genoma completo. Hoy tenemos el soporte científico para demostrar la altísima costo-efectividad que tiene la implementación de paneles previamente definidos sobre regiones o genes que se han identificado de altísimo interés en la investigación del cáncer. Es por ello entonces que Illumina a finales del año pasado confirmó una alianza estratégica con la compañía Pillar Bioscience. La compañía Pillar Bioscience también es una compañía americana que ha desarrollado un paquete de paneles, diferentes grupos de genes que se evalúan, que han sido identificados variantes de interés en la investigación del cáncer y que han sido estandarizadas en las tecnologías de Illumina, es decir, en los equipos de Illumina, principalmente MiSeq y NextSeq 550. Pero que estamos desarrollando la estandarización o la implementación en otros tipos de plataformas como el MiniSeq y el NextSeq 1000 y 2000. Pillar Bioscience viene a complementar nuestro portafolio de soluciones de preparación de biblioteca que tiene interés en el campo de la oncología, donde vamos a contar con paneles que hemos llamado paneles pequeños o paneles dirigidos con este enfoque muy específico, pero también es importante considerar que en el portafolio de Illumina tenemos muchas otras soluciones de mayor alcance o más comprensivas hacia la identificación de todas las posibles variantes y biomarcadores del tumor, desde el panel TrueSight Tumor 15, que es un panel de solo 15 genes de implementación en nuestros equipos más pequeños, hasta nuestras soluciones de CGP o Comprehensive Genomic Profile con el panel de TrueSight Oncology 500, que permite la detección de variantes en más de 500 genes y también variantes de tipo RNA de implementación en nuestros equipos más robustos como el NextSeq y el NovaSeq. Como les decía, la alianza con Pillar Bioscience viene pues a complementar nuestro portafolio, así que lo tenemos hoy definidos como en dos grandes grupos de interés: paneles que me permiten la caracterización somática o de variantes somáticas en tumores en tejido, y paneles que me permiten la caracterización de variantes somáticas en tumores de sangre o en leucemias.
Vamos a ver entonces cuáles son estas soluciones. Por ahora, en esta primera fase de alianza que tenemos con Pillar Bioscience, hemos adoptado en el portafolio de Illumina 4 soluciones de interés principal. Estas son el panel multicáncer, un panel que permite la determinación de variantes en 60 genes y algunas fusiones conocidas, ya más adelante vamos a detallar en estos, un panel para determinación de variantes de DNA de tipo mieloide, un panel que me permite la determinación de variantes tanto somáticas o como germinal, es decir, el mismo panel está estandarizado para obtener información genética a partir de sangre como a partir de tejido, en BRCA1 y BRCA2, pero también es un panel que asegura una alta cobertura de regiones exónicas de estos 2 genes, por lo tanto, en sus especificaciones está la determinación de biomarcadores como variantes copy number variation o variantes de números de copias que son de altísimo interés en la investigación de BRCA1 y BRCA2. Y un panel de enfermedades mieloproliferativas que también ya vamos a ver más adelante en detalle. Como les decía, con esta implementación no solo estamos complementando o ampliando nuestro portafolio de soluciones con aplicaciones en oncología, sino que estamos llevando al laboratorio una solución de principio a fin, donde ofrecemos los reactivos para preparación de biblioteca, los reactivos de secuenciación y también vamos a ver un poco más en detalle las novedades que tenemos de opciones de análisis de esta data, tanto a nivel primario, secundario y hasta terciario. Pillar Bioscience cuenta también con una herramienta de análisis secundario, que es el PIVAT, que es equivalente a la solución que ya todos conocemos de Illumina Dragon, solución o plataforma de altísima exactitud que permite la obtención o la determinación de variantes con altísima calidad, como lo requiere la investigación en cáncer. Bueno, ahorita, como les decía, más adelante vamos a ver entonces en detalle estas 2 opciones de análisis que tenemos, pero es solo para contarles que hemos ampliado entonces también no solo nuestro portafolio a nivel de preparación de bibliotecas, sino también nuestros análisis de datos a nivel secundario. Pero de las grandes ventajas que tenemos con la tecnología de Pillar es la incorporación de un tipo de flujo de trabajo con una tecnología que se ha denominado como Slim AMP, patentada por la compañía Pillar y que me va a permitir el desarrollo de preparación de bibliotecas en el laboratorio con altísima eficiencia y mejorando tiempos de proceso. La mejora de tiempos de proceso pues es entendida no solo como una mejora en el tiempo de respuesta, otro factor importantísimo en la implementación de soluciones en oncología. A la medida que mejoramos el tiempo de respuesta, hacemos más útiles nuestras soluciones para que puedan ser adoptados en el campo de la investigación de la oncología más fácilmente. Pero también son tiempos en costos, por todos los costos que se generan en el proceso en el laboratorio, y además hace una tecnología altamente reproducible. En la medida en que mi proceso en el laboratorio tenga menos pasos, pues tengo menos riesgos de contaminaciones cruzadas, menos riesgos de equivocaciones, lo cual hace una tecnología mucho más reproducible y de más calidad y de mayor aplicación en estos campos de investigación. Ahora vamos a ver un par de videos que nos permite detallar más el proceso, pero principalmente se enfoca hacia un sistema en el que los productos, es una tecnología de generación de amplicones o en la que yo creo la biblioteca a partir de amplicones, regiones dirigidas de interés, pero esta generación de amplicones tiene la característica que cada producto amplificado se permite enrollarse sobre sí mismo, lo cual siempre me va a aumentar la posibilidad de tener material genómico disponible como plantilla para nuevos amplicones y además evita la competencia entre productos amplificados. Estos 2 tipos de limitaciones que teníamos con prácticas de generación de amplicones con otras tecnologías me hacía que yo tenía que trabajar con diferentes tubos o diferentes grupos de amplicones para que no se generaran competencia entre ellos, y al final yo generaba un pool con cada uno de estos grupos para llevarlo a secuenciar. Entonces era un poco más difícil, más pasos. Hoy puedo llevar todo este proceso en un solo tubo desde el inicio,
con altísima efectividad. Pero esto me va a permitir que yo pueda llevar el proceso en el laboratorio en un solo día de trabajo. Puedo pasar de alrededor de 10 horas de preparación de bibliotecas en el laboratorio a tan solo 3 o 4 horas de preparación de biblioteca en el laboratorio, lo que me permite que a partir de un material genómico ideal al inicio de la jornada, yo pueda desarrollar la preparación de biblioteca y hacer el montaje en el secuenciador en un mismo día, de tal forma que en la noche pues vamos a llevar el proceso de secuenciación y el análisis de resultados lo vamos a tener al día siguiente, y lo que queremos es que se permita un flujo de trabajo de laboratorio completo en tan solo 2 o 3 días, pues considerando también la fase de análisis y la fase de preparación del aislamiento del material genómico. O sea, tener un resultado de secuenciación en tan solo 2 o 3 días, reducir ese tiempo de proceso que antes hablábamos de meses, después de semanas, después de una semana completa, y que hoy lo podemos llevar en la mitad de la semana, pues hace que el tiempo de respuesta sea muy interesante para los investigadores poder adoptarlo en más proyectos de apoyo a la investigación del cáncer. Además, otra de las características que tiene el flujo de trabajo de Pillar es que tiene puntos de parada segura en varios de los pasos, lo que también me permite llevar el proceso por jornadas. Si yo no quiero llevar el trabajo todo el día, desde la mañana preparar la biblioteca hasta la preparación del sistema de secuenciación y dejar la secuenciación, porque tengo que compartir labores en el laboratorio o porque el sistema de turnos o de horarios en el laboratorio es diferente, entonces yo puedo también hacer paradas seguras sin que eso afecte el resultado, y me permite entonces dividir el proceso a lo largo del trabajo de la semana para que de todas maneras pues lleve toda la preparación de biblioteca, la secuenciación y el análisis en los 5 días laborables de una semana. Vamos entonces a ver este video para complementar la información que les acabo de dar. The Pillar OncoReveal workflow is designed so that you can go from sample to sequencer in a single day with only 3 hours hands-on time and standard molecular lab equipment. Unlike other library prep chemistries, Pillar's library prep workflow has only a few steps, 2 rounds of PCR plus cleanup steps after each. That's it. The workflow also has multiple stopping points to provide flexibility as you manage lab resources and timelines. The workflow relies on our proprietary SlimMap target enrichment chemistry, which uses stem loop formation to exclude unwanted amplicons so that you can amplify overlapping targets in a single tube. During gene-specific PCR, a master mix containing all enzymes and oligos is prepared, then combined with the DNA sample and then amplified by PCR. The samples are then cleaned up by adding magnetic beads and washing and eluting. The indexing PCR follows. A master mix including primers that will add sequencing indexes is prepared, then combined with a purified gene-specific PCR product and amplified by PCR. Another final cleanup step is then performed. Your libraries are now ready to quantify and load into the sequencer. En este video pudimos complementar las características que hacen la implementación de la tecnología de Pillar atractiva para mejorar los procesos en el laboratorio y permitir mayor acceso de los protocolos de secuenciación de próxima generación como apoyo a la investigación del cáncer. En un segundo video que vamos a ver más adelante, vamos entonces a enfocarnos ahora en el detalle de la tecnología SlimAmp, que como les digo es patente de Pillar Bioscience, y lo que nos permite es esta mayor efectividad y mayor facilidad de obtener amplicones, para confirmar que esta es una tecnología de generación de amplicones misma, pero con mayor reproducibilidad de resultados, mayor confianza o mayor fidelidad de los resultados que se obtienen y pues que finalmente hacen una mejora en el proceso mismo
en el laboratorio. Entonces, vamos a ver el video. In NGS library prep using traditional multiplex PCR, paired primers flank individual regions of interest to generate PCR amplicons. When amplifying contiguous gene targets with overlapping regions, the innermost primers from each primer pair will generate amplicons, which, due to the nature of PCR, can quickly overwhelm the reaction mix. To overcome this issue of overlapping amplicons, traditional methods require separate PCR reactions that are then pulled into a single library. Stem loop inhibition-mediated amplification, or SLIMAMP, is an enrichment chemistry developed by Pillar Biosciences that enables overlapping multiplex PCR for efficient target amplification in a single tube. With SLIMAMP chemistry, tag sequences are added to primer pairs, such that overlapping amplicons have complementary regions that anneal to form stem loop structures. These structures are poor templates for further amplification of undesirable amplicons, leaving target regions to preferentially amplify. SLIMAMP chemistry gives you the ability to tile amplicons across any genomic region of interest, all in a single reaction tube. En este video pues pudimos ver cómo funciona la tecnología de SLIMAMP, cómo los productos amplificados permiten la formación de este loop una vez se ha generado, dando disponibilidad de generar nuevos amplicones sin que se genere competencia entre ellos mismos y además liberando el template o la hebra original para que nuevos primers de regiones contiguas también puedan ser amplificadas sin que se genere este sobrelape en regiones, lo que nos obligaba con otros procesos o otras tecnologías anteriores a tener diferentes grupos de primers que no se generaran competencia entre ellos para poder lograr estas amplificaciones individuales y tener que llevar después a una cuantificación y a un cálculo equitativo para tener ese pool que pudiera yo secuenciar. Hoy pues puedo llevar todo el proceso de principio a fin en un solo tubo y pues maximizando este poder de amplificación y este poder de disponer de todas las regiones de amplificación desde el inicio. Esto hace que sea una tecnología fácil de implementar porque me está reduciendo los tiempos de procesos y los pasos en el laboratorio significativamente. Simple, sí, porque estoy trabajando con un solo tubo desde el inicio. Costo efectiva, ¿por qué? Porque en la medida en que yo reduzco pasos del laboratorio, también disminuyo el uso de consumibles, disminuyo los costos asociados a mano de obra, disminuyo tiempos de procesos, aumento la productividad del laboratorio, genero más datos por corrida y más datos por día y por semana. Entonces, pues esto finalmente se traduce en una mayor generación de datos con menores costos, lo que es considerado alta costo efectividad en los términos de secuenciación de próxima generación. La promesa entonces de la tecnología de Pillar es poder tener un resultado del principio hasta el análisis de datos en solo 48 horas. Y esto pues hace que la tecnología de secuenciación de próxima generación se aumente el interés de aplicaciones en campos de investigación clínica, en este caso como los paneles de Pillar que son de interés en oncología. Voy a dar paso entonces a mi compañero Fernando Salcedo para continuar con nuestra presentación, para hablar más en detalle de las características de cada uno de los paneles de los que ahora disponemos en nuestros laboratorios y de la fase de análisis. Muchas gracias por su atención. Gracias, Luz. A partir de este momento vamos a hablar en más detalle qué resultados logramos con cada uno de estos 4 paneles que tenemos actualmente en asociación con Pillar. Como mi compañera Luz lo mencionaba, bueno, este es solo el inicio, estos 4 paneles que tenemos, pero sin duda vamos a ir adicionando en nuestro portafolio de soluciones con Pillar más paneles. Entonces voy a empezar hablando de este primer panel que se llama el panel OncoReveal Multicancer. ¿Qué incluye este panel? Bueno, este panel entonces hace un estudio de hotspots en 60 genes, también hace entonces un estudio de CNVs para 14 genes
y fusiones en 18 genes. En este caso estamos viendo algunos genes marcados en color naranja con unos círculos y unos triángulos de color naranja. Estos son los genes para los que se hace detección de CNVs. La detección de CNVs no la hace para todos los genes, sino solo para estos que estamos marcando en color naranja. Recordemos que este panel hace el estudio de 60 genes, entre ellos entonces hotspot y CNVs para estos 18 genes que estamos marcando. Asimismo, también en la segunda tabla lo que vemos es entonces un grupo en estas dos filas de 11 genes para los cuales se hacen estudios de expresión. ¿Qué logramos entonces con este tipo de ensayos? Bueno, en este tipo de ensayos logramos estudiar diferentes regiones genéticas a partir de muestras de tejido principalmente, incluyendo análisis de ADN y ARN. También respecto al ARN, el panel está diseñado para regiones específicas de fusiones ya conocidas. ¿Cómo se hace entonces la detección? Bueno, tenemos entre los genes para las fusiones la detección de transcritos de fusiones en estos tumores sólidos, entre ellos en TRAC1, en TRAC2, en TRAC3, RED y ROS. Y además también este panel muy importante se puede utilizar para detectar el skipping o la omisión del exón 14 en el gen MET que lo tenemos por aquí marcado. ¿Qué otra cosa es importante entonces de este flujo de trabajo? Bueno, más adelante vamos a hablar en detalle de cómo se hace la parte del RNA, pero adelantándome un poco, también se hace a través de un diseño de primers para las regiones específicas o para los breakpoints específicos de estos genes. Y más adelante hablaremos más en detalle sobre ellos. Esto lo tenemos para diferentes equipos de secuenciación de Illumina. Aquí estoy mostrando algunas de las muestras que se pueden correr con cada flow cell dentro de cada instrumento. Tenemos aquí, por ejemplo, una flow cell B2 en un MySeq con la cual podríamos correr 13 muestras hasta llegar, por ejemplo, a una flow cell mid output en un Exit 550 con 14 muestras en una corrida de secuenciación. Aquí estamos hablando en estos casos de DNA y de RNA. ¿Qué es importante también en estos paneles de Pilar? Bueno, que las cantidades de ADN que se requieren en comparación con otras soluciones disponibles en el mercado es menor. Por ejemplo, entonces podemos empezar con el ADN desde 5 nanogramos y con el RNA desde 10 nanogramos. ¿Qué tipos de variantes detectamos en estos paneles? Bueno, tenemos entonces cambios de un solo nucleótido, tenemos indels pequeños y medianos y también cambios en números de variantes, cambios en números de copias, que son los que tenemos marcados aquí en color naranja, los 18 genes que indicaba al inicio de mi presentación. También, entonces, estudiamos fusiones de genes en 11 genes, que son estos que tenemos marcados en la tabla de abajo. Y como muy bien lo mencionaba Luz, pues el flujo de trabajo es muy rápido. En 2 días podemos tener entonces resultados y logrando una profundidad de secuenciación en el DNA de 3000 por y en el RNA de 1000. ¿Para quiénes está dirigido este panel o a quiénes les interesaría trabajar con este panel? Para personas entonces o laboratorios que están interesados en la investigación en cáncer de pulmón, en melanoma, en cáncer de tiroides, en cáncer colorectal y también en estudios de tumor del estroma gastrointestinal. Otro punto importante es que también los paneles de pilas se pueden complementar con otros entre ellos mismos. Más adelante vamos a hablar del panel de BRCA1 y BRCA2, que incluye también estudio de CNVs. Entonces, el panel de multicáncer, que es este estudio de 60 genes del que estoy hablando, también podría ser trabajado en paralelo con el panel de BRCA1 y BRCA2 para pues, lograr unos resultados más amplios. Entonces, vamos a tener un flujo de trabajo que nos va a permitir tener en 48 horas toda la solución, todos los resultados. También hay opciones de automatización a través de Ingenious y podemos trabajar a partir de muestras de sangre o de tejido, de muestras embebidas en parafina. También, como mencionaba en mi diapositiva anterior, podemos entonces trabajar con cantidades tan pequeñas de material genético como 5 nanogramos de RNA o 10 nanogramos de RNA. Otro punto importante es que entonces este panel de 60 genes logra mayor cobertura que otros paneles de referencia disponibles en el mercado, como los mencionados aquí, que están disponibles por otras soluciones de otras compañías. ¿Cómo funciona la parte de RNA? Ya Luz explicó muy bien la parte del DNA y ahora yo voy a hablar un poco más en detalle de cómo funciona la parte del RNA. El llamado de fusiones, utilizando para ello el material genético del RNA, es un llamado de fusiones que se denomina binario. Entonces, estas fusiones
solo se detectan si hay un evento de fusión presente. Aquí es muy importante entonces mencionar que vamos a detectar eventos de fusiones ya conocidas. En este panel no vamos a hacer descubrimiento de nuevas fusiones. Entonces vamos a detectar fusiones que ya están presentes en la muestra mediante el diseño de estos primers que estamos mencionando o mostrando aquí en esta parte. En la ausencia de fusiones, que tendremos es que no va a haber amplificación de esas regiones, que es lo que estamos mostrando en este primer gráfico. Los genes normales que no están fusionados, pues no vamos a tener una amplificación. Ahora, por su parte, los genes que sí están fusionados, ¿cómo están diseñados? Se hace mediante el diseño también entonces de primers para lograr estas amplificaciones y se diseña un primer específico para cada gen o para cada breakpoint de cada gen que se desea estudiar. Aquí, por ejemplo, recordemos muy bien que se desean estudiar genes o fusiones de genes como ALK. Y también se diseñan primers para todos los otros posibles genes partners o asociados que se puedan funcionar con el gen ALK en el ejemplo que estoy dando. Pero recordemos que estudiamos fusiones en 11 genes. ¿Cómo sería esto? Supongamos que queremos saber si está presente la función ALK EML4 y en este caso tendremos el diseño de los primers para el breakpoint del gen ALK y para el gen partner o asociado que es el EML4. Si el evento de fusión está presente, entonces va a haber una amplificación y en consecuencia en la segunda ronda de PCR, pues también entonces vamos a tener la siguiente amplificación y las librerías finales pues van a quedar de esta forma en la cual vamos a tener ya detectados los eventos de fusión. El segundo panel que tenemos en cuanto a estas soluciones que actualmente tenemos en asociación con Pilar es el panel OncoReveal Myeloid. Este panel es para el estudio principalmente de leucemias mieloides. ¿Qué incluye este panel? En este panel estudiamos 58 genes en total, que son los que están marcados aquí en esta tabla. De esos 58 genes, tenemos 18 genes marcados en color naranja, en los cuales estudiamos los CDS completos. En los otros 40 genes que están marcados en negro, lo que hacemos es el estudio de hotspots para estos 40 genes. Entonces, variantes como cambios de un solo nucleótido e inserciones de lesiones. Y muy importante, entonces, las repeticiones en tándem en el gen FLT3. ¿Qué importancia tiene el gen FLT3? Como muchos ya sabrán, pues es un gen que da origen a una proteína que participa en la formación y en la multiplicación de nuevas células sanguíneas. Las células que tienen esta mutación en el gen FLT3 en ocasiones dan origen a una proteína FLT3 hiperactiva. Y es posible que en muchos casos muchos investigadores quieran detectar estas regiones repetitivas en tándem en este gen FLT3. El gen FLT3 es un gen que se encuentra frecuentemente alterado en pacientes con leucemia mieloide aguda. Y muy importante recordar cómo funciona este gen. Este gen entonces codifica una quinasa de tirosina cuya función se relaciona con el proceso oncogénico. De ahí la importancia de detectar estas repeticiones en tándem dentro de este gen. Recordemos que entonces este panel va a estar bastante enfocado en esta parte. ¿Qué logramos también con este panel? Pues bueno, una profundidad de más de 2500 por. Y aquí en el cuadro de abajo tenemos también las muestras que se podrían correr con cada una de las flow cells. En este caso tenemos a manera de ejemplo algunas de las opciones que tenemos, pero son más opciones. Aquí tenemos entonces en una flow cell B2 de 300 ciclos en un MySeq, podríamos correr 7 muestras y hasta llegar a un NECTI 550 en una flow cell mid output 61 muestras. ¿Quiénes estarían interesados en usar este panel de mieloide pilar? Bueno, personas que estén interesadas en estudiar neoplasias mieloproliferativas, leucemia mieloide aguda, leucemia mieloide crónica también, síndromes mielodisplásicos. Un punto importante también para mencionar es que a diferencia de otras soluciones disponibles en el mercado, la cobertura de los genes que están referenciados en las guías para este panel pues es mayor que otras soluciones disponibles también en el mercado. Otros puntos también importantes a mencionar es que bueno, de nuevo seguimos aquí con una solución que nos permite tener en 48 horas resultados. También está disponible para poder ser automatizada con Ingenious y esta solución puede ser evaluada a partir de sangre total o células mononucleares de sangre periférica. También podemos trabajar a partir de 10 nanogramos de DNA. Otro punto también bastante importante es que logramos entonces tener una cobertura muy uniforme en regiones que son ricas en GC. Este panel se enfoca en también la detección de las regiones repetitivas duplicadas en tándem en el gen FLT3.
Otro panel que tenemos es el panel para neoplasias mieloproliferativas, de aquí el nombre del Essential MPN. Este panel incluye el estudio de 3 genes. En este caso tenemos entonces el gen MPL, tenemos el JAK2 y el CALR. Es un panel que está dedicado al estudio de estos genes. Por ejemplo, ¿qué va a ser importante estudiar? En el caso de las mutaciones del gen JAK2, pues está ampliamente descrito que la mutación V617F está relacionada con el 90% de los casos de policitemia vera y en un 50% de casos de pacientes que tienen trombocitemia esencial y mielofibrosis idiopática. El panel va a estar enfocado en el estudio de estos exones en los que principalmente se detectan estos eventos o estos cambios, estas variantes. También vamos a poder hacer el estudio a partir de la sangre total o de otros tipos celulares y logramos de nuevo una cobertura de 2500X. Podemos trabajar con cantidades de ADN desde 10 nanogramos para este panel específico. ¿Quiénes entonces estarían interesados en trabajar con este panel? Investigadores o laboratorios que estén interesados en casos de neoplasias mieloproliferativas, de policitemia vera, de trombocitemia esencial, de mielofibrosis primaria o secundaria. Este panel es bastante especial. No hay comparaciones u otras soluciones disponibles en el mercado respecto a los fabricantes más conocidos que tengan pues una cobertura de estos genes similares. ¿Cuáles son las aproximaciones o los métodos tradicionales para hacer el estudio de las neoplasias mieloproliferativas? Bueno, típicamente se usan hacer estudios de PCR para cada uno de estos genes de una forma escalonada, es decir, un enfoque típico en el que se hacen pruebas individuales siguiendo pues un algoritmo reflejo. Es decir, si la prueba para el primer gen da negativo, se procede a trabajar con el segundo gen. Si esta prueba da negativa, se procede a trabajar con el siguiente gen y así sucesivamente. En este caso, con un solo panel podríamos de una vez resolver o encontrar si hay variantes en todos estos genes que se incluyen para evaluación. Y por último, tenemos el panel de BRCA1 y BRCA2 que incluye también el estudio de CNVs. Este panel está diseñado para el estudio completo de los CDS y le sumamos también 10 pares de bases de las regiones flanqueantes en los intrones. Y esto nos hace que podamos tener pues una excelente cobertura de estos 2 genes. Esta solución está dada para investigadores o laboratorios que quieran trabajar con muestras de origen germinal o de origen somático, es decir, podemos partir de muestras de sangre o de muestras de tejidos embebidos en parafina. Y aquí de nuevo un ejemplo de la cantidad de muestras que podríamos correr con diferentes secuenciadores y diferentes flow cells. Como lo mencionaba al inicio del panel multicáncer, este panel de BRCA1, BRCA2 más CNVs es ideal para poder compartir o para hacerlo como estudio complementario al panel de multicáncer. También cubre los CNVs a nivel de exones, también cubre cambios de un solo nucleótido o inserciones de lesiones pequeñas y medianas. Ahora vamos a hablar entonces de la parte del análisis de datos. ¿Qué logramos después de tener todos estos datos de secuenciación, todos estos miles o millones de lecturas de secuenciación y cómo hacemos una interpretación genética de esos datos? Solo para recordar, a partir de que tenemos las lecturas de secuenciación procedentes del instrumento, se llevan a cabo diferentes procesos para lograr hacer una interpretación de resultados. En el caso de estos diferentes procesos, entonces están entre ellos pues el alineamiento contra genomas de referencia, el cual pues está dado por diferentes algoritmos o herramientas bioinformáticas ampliamente conocidas. Una vez que se tienen el alineamiento contra los genomas de referencia, se va a hacer el llamado de variantes. Y una vez que tenemos estas variantes, vamos a querer interpretar estas variantes o vamos a querer saber qué significado tienen. Para esto, pues tenemos una herramienta muy importante en Illumina, una plataforma que es Dragon. Dragon nos va a ayudar entonces a realizar un llamado de variantes muy rápido, pero también muy preciso. Dragon anualmente enfrentan un desafío de la FDA en el cual se buscan los algoritmos o herramientas bioinformáticas más rápidos y más precisos en el llamado de variantes. Vamos a ver de manera más detallada cómo se hace un análisis de datos hasta llegar al caso de una interpretación. Recordemos que en el caso de nuestra plataforma, entonces lo que obtenemos son diferentes imágenes de fluorescencia que nos van a dar el orden de los nucleótidos. Una vez que tenemos entonces ese orden de los nucleótidos, vamos a tener lo que es posteriormente las secuencias en formato FASTQ. Una vez tenemos esas secuencias,
vamos a pasar a la parte del análisis secundario propiamente dicho. En el análisis secundario que se hace típicamente, entonces se mapean estas lecturas de secuenciación que se obtuvieron con el instrumento y previo a toda la preparación de las librerías, y esas lecturas de secuenciación se van a mapear contra un genoma de referencia. Una vez se tienen los resultados del mapeo contra el genoma de referencia, se hace un análisis de las variantes o lo que se denomina técnicamente un llamado de variantes. En este caso, lo que estamos representando entonces es una secuencia de referencia, un genoma de referencia y diferentes lecturas de secuenciación obtenidas. Esto es lo que hace parte del alineamiento contra el genoma de referencia. Posteriormente, cuando se hace el llamado de variantes, vamos a ver entonces cuáles son los nucleótidos o bases que son diferentes a la referencia. Pero no basta tener solo un llamado de variantes rápido y preciso, lo importante es que logremos dar una interpretación a esas variantes. En este caso, hacer una interpretación de variantes o un análisis terciario, pues nos conduce al conocimiento y a la comprensión de la biología básica. También en este caso podemos entender posibles causas de enfermedades genéticas o posibles tratamientos y prevenciones, que es algo muy importante en el área de oncología. Aquí, de una manera más detallada, quisiera mostrar lo que es una secuencia en formato FASTQ, en la cual vamos a tener una secuencia con un identificador, vamos a tener los nucleótidos o las bases leídas propiamente dichas, y posteriormente vamos a tener el valor de calidad o el quality score asignado para cada uno de esos nucleótidos. Los algoritmos informáticos se van a encargar entonces de poder tener toda la certeza de que tenemos la mejor calidad para cada uno de los nucleótidos leídos. Posteriormente, cuando se realiza el análisis secundario, lo que vamos a hacer es realizar un demultiplexing, es decir, vamos a poder separar todas las secuencias en grupos. Recordemos que en cada rutina de secuenciación vamos a poder secuenciar en una flow cell diferentes muestras. Durante mi presentación hablaba que podemos llegar a correr hasta 61 muestras en una sola flow cell. Entonces, todas esas flow cell van a estar marcadas por diferentes barcodes. ¿Qué es lo que hace el de multiplexing? El proceso de multiplexing va a separar entonces estas 61 muestras que estoy ejemplificando en sus diferentes grupos basados en los barcodes. También se va a hacer entonces de nuevo un control de calidad y un alineamiento contra el genoma de referencia. En el alineamiento contra el genoma de referencia, lo que va a hacer el algoritmo es que va a determinar las posiciones específicas con referencia a ese genoma a la cual pertenecen estas lecturas de secuenciación que obtuvimos. Pero el punto más importante va a ser llegar posteriormente a un análisis terciario en el área de oncología. En el área de oncología tenemos una solución de Illumina, un software, una plataforma que se llama Illumina Connect Insights. Esta plataforma entonces nos va a permitir acelerar el tiempo desde que tenemos estos listados o estos archivos de variantes, estos archivos BCFs, hasta que hacemos ya una interpretación y tenemos unas perspectivas de cómo o qué significados tienen esas variantes. Asimismo, también nos va a permitir generar reportes con los hallazgos claves para cada una de las muestras que analicemos y nos va a permitir ampliar el conocimiento que tengamos en interpretación. Con este software vamos a poder ir creando nuestra propia base de datos de interpretación, la cual luego va a ser extrapolada a las nuevas muestras que vayamos estudiando. ¿Qué cubrimiento tiene Illumina Connect Insights? Illumina Connect Insights puede ser aplicado a soluciones de oncología desde el estudio de tumores sólidos, biopsias líquidas o estudios hematológicos. Podemos trabajar con paneles dirigidos como los que estamos hablando el día de hoy, es decir, grupos de genes como estos paneles de 60 genes o de menos genes que estamos hablando. También podemos hacer estudios de perfiles genómicos comprensivos completos como otras soluciones que también tenemos disponibles, o incluso también la plataforma sirve para hacer interpretación de exomas completos, de genomas completos, de transcriptomas completos procedentes de estas muestras somáticas. También vamos a tener próximas incorporaciones a estas plataformas en las cuales vamos a tener una ampliación de las funcionalidades de las plataformas, en las cuales iremos incluyendo también enfermedades hereditarias. ¿Cómo es el flujo de trabajo completo para la solución de análisis y para lograr una interpretación? Recordemos que una vez tenemos las lecturas de secuenciación producidas por el instrumento, vamos a poder trabajar con una plataforma que es ampliamente conocida por muchos de los usuarios, que es BaseSpace. Las secuencias van a estar cargadas en BaseSpace y posteriormente van a realizar unos procesos automatizados en los cuales nuestro algoritmo o plataforma de Dragon va a realizar todo el alineamiento de estas secuencias contra el genoma de referencia y posteriormente el llamado de variantes.
Asimismo, tenemos otra plataforma que se llama Illumina Connect Analytics, que se va a encargar de realizar toda esa correlación de datos y transferencia de datos hasta nuestra solución de análisis terciario, que es Illumina Connect Insights, con la cual vamos a poder lograr hacer una interpretación de estas variantes y llevar todos esos resultados hasta un reporte. ¿Qué otras opciones tenemos para los análisis de datos? Recordemos que aquí estamos mencionando los 4 paneles que tenemos actualmente en asociación con Pillar Bioscience, pero iremos aumentando entonces nuestro portafolio de servicios. Y una vez tenemos los resultados procedentes de los instrumentos de secuenciación, podemos seguir ese flujo de trabajo con Drag and Amplicon, es decir, hacer todo el alineamiento contra genomas de referencia y llamado de variantes. Pero también, como mi compañera Luz Adriana lo mencionaba, Pilar tiene una solución propia de análisis que se llama PyBar. Aquí se estarán preguntando en este momento cómo decido si utilizar la solución Dragon de Illumina o la solución PyBar de Pilar. Bueno, depende del alcance que queramos tener con esos resultados. En el caso de Dragon, vamos a tener un flujo de trabajo totalmente automatizado en el cual Base Space y Dragon posteriormente van a tomar toda la información, van a hacer todo el análisis y llamado de variantes hasta llevar los datos a nuestro software de Connect Insights. Por otra parte, el software de Pillar va a realizar entonces también un proceso similar en el cual va a realizar un llamado de variantes, pero con un algoritmo ligeramente diferente. En este caso, recordemos que tenemos algunos paneles en los cuales vamos a hacer llamado de CNVs, de cambios en números de copias, o tenemos aquí el multicancer o el BRCA. Para estos casos es donde también vamos a definir si hacemos el flujo de trabajo de análisis con Dragon de Illumina o con PyBar de Pillar. ¿De qué va a depender? Bueno, de las líneas base que tengamos para comparar con estas muestras, es decir, los paneles de normales para poder realizar el cálculo de los CNVs. En este caso, el algoritmo de Pillar entonces va a pedir un número de muestras de referencia normales, es decir, controles negativos en cada una de las corridas de secuenciación. Y por su parte, el algoritmo de Illumina lo que va a pedir es que se haga una construcción de una línea base con un número específico de muestras por única vez. Esta es una de las principales diferencias. Otra de las diferencias es que con el algoritmo de Illumina vamos a llegar hasta el análisis terciario a realizar un reporte de estas variantes y con el algoritmo de PyBar vamos a quedarnos en tener un reporte de variantes, es decir, un archivo BCF con el listado de variantes. Seguimos entonces el flujo de trabajo para la interpretación de los datos. Una vez realizado el flujo de trabajo, en este caso me voy a referir específicamente al flujo de trabajo de Dragon de Illumina. Una vez se hace entonces todo el alineamiento contra el genoma de referencia de las lecturas obtenidas del secuenciador y el llamado de variantes, vamos a obtener entonces los archivos BCF, los cuales van a ser cargados automáticamente al software de Illumina Connect Insights, que es un software que trabaja en la nube. Este software entonces va a tomar esas variantes y va a realizar la asignación de evidencias de diferentes bases de conocimientos, entre ellas ensayos clínicos, guías clínicas, biomarcadores y otras fuentes de información. Asimismo, va a realizar la priorización de las variantes basado en toda la evidencia que pueda recopilar de todas esas variantes y su significado clínico, el cual posteriormente va a ser plasmado en un reporte clínico en formato PDF. Este reporte es personalizable, podemos cambiar diferentes secciones de información del reporte, el idioma y otras características. Entonces, ¿cómo funciona el flujo de datos automatizado siguiendo Dragon de Illumina? El flujo de trabajo simplemente se basa en que se pueda realizar la creación de una sample sheet de la hoja de muestras con la que inicialmente se pone a trabajar la corrida de secuenciación y a partir de eso pues vamos a tener todos los puntos de transferencia de datos de manera automatizada. Es decir, una vez que tengamos todos los formatos y las secuencias propiamente dichas, el llamado de variantes y todos los procesos que se lleven a cabo van a realizarse de manera automatizada, teniendo como esto entonces que solo necesitaríamos un único punto de control inicial cuando se cree la sample sheet en una interfaz de usuario amigable. Esto va a causar que el tiempo de respuesta para tener estos análisis de estas muestras y poder encontrar el significado de las variantes sea mucho menor, teniendo todo este flujo de trabajo automatizado. Y otro punto muy importante es que los datos van a estar totalmente consolidados en la nube y con sus debidas protecciones.
Hablando de las protecciones, en Illumina nos preocupamos porque cumplamos con todas las normativas de seguridad. Aquí estoy mostrando todas las diferentes partes del flujo de análisis en los cuales hacemos ese almacenamiento de los datos, pero está completamente protegido. Entonces, cumplimos con diferentes regulaciones como IPA, GDPR, SB 2019, ISO 27001 y diferentes regulaciones más, con lo cual pueden estar seguros que todos los datos están completamente resguardados y seguros. Ahora, ¿qué otros beneficios tiene el usar la plataforma de Coned Insights? Bueno, nos permite entonces tener diferentes tipos de visualizaciones que van a hacer que la interpretación de los datos sea más sencilla y de una manera pues más gráfica. En este caso, estamos viendo la interpretación para uno de los genes dentro de una de las muestras. Estamos viendo que este caso es un ejemplo con el gen BRCA1, en el cual el mismo software nos está mostrando automáticamente que encontró un hallazgo, es decir, encontró una variante. Y es la que estamos viendo posteriormente en esta barra de color verde. Y si encontráramos o el software encontrara más variantes para ser reportadas, vamos a encontrarlas todas dentro de esta barra de color verde. El software va a mostrar diferentes hotspots para cáncer que ya están reportados en otra barra con colores negros. También va a mostrar entonces en esta barra superior de color morado la cobertura que se logra para los diferentes exones que están marcados aquí arriba con números, y vamos a ver la cobertura que se logra para cada uno de los diferentes exones en el ADN, o la cobertura que se logra también en el caso del ARN en esta barra inferior de color púrpura. Y también el mismo software nos va a mostrar los diferentes hallazgos y clasificaciones dependiendo de las fuentes de información. Aquí nos está mostrando entonces que esta variante es patogénica y que está clasificada en la guía como el Tier 1A, es decir, ya tiene una terapia aprobada por FDA. Me gustaría mostrarles que el software va a tener también otras fuentes de información que nos va a permitir obtener diferentes niveles de visualización. Además de este gráfico de cobertura que estábamos viendo anteriormente, vamos a tener también un visualizador de genomas incluido dentro de la plataforma, gráficos que nos van a mostrar las frecuencias alélicas, gráficos que nos van a mostrar la distribución de esta variante en diferentes tejidos o tipos de cáncer. Y sin duda, con cada nueva actualización del software, en los próximos días vamos a tener ya la liberación de la nueva versión de Illumina con Insights, en las cuales vamos a incluir mejoras en esta visualización de fusiones de genes, que es muy importante en los paneles que estábamos mencionando, como el panel de multicáncer. Ahora, ¿qué funcionalidad adicional tenemos? Podemos ya precargar variantes en el reporte final. El reporte final va a quedar marcado y dependiendo de las funcionalidades que activemos o desactivemos, nos va a permitir ahorrar tiempo, incluyendo ya algunas variantes preseleccionadas y priorizadas dentro del reporte final. Pero ¿cómo se hace entonces toda esa priorización? Sabemos que pues es muy importante tener diferentes fuentes de información, diferentes bases de datos, diferentes guías, pero además de tener muchas fuentes de información, aquí estoy nombrando pues solo algunas de ellas como Civics, como la base de datos del laboratorio Jackson, CleanVar, Omni, entre muchas otras que son muy conocidas. El paso más crítico va a ser entonces la priorización de estas variantes para realizar este análisis terciario y este reporte de variantes. Illumina con Insights consigue tener unos flujos de trabajo con filtros que pueden ser personalizados y logran hacer una mejor priorización de todas estas fuentes de información, logrando al final tener unas variantes altamente priorizadas para llevar al reporte final y ahorrando mucho tiempo de trabajo en la producción de este reporte final. ¿Cómo es este reporte final? Es un reporte que nos va a permitir crear diferentes templates. Vamos a poder entonces tener diferentes plantillas con secciones que se pueden modificar o quitar dependiendo de las necesidades. Este reporte va a ser posible realizarlo en diferentes idiomas. Sabemos que en nuestra región, bueno, todos van a usar español, pero es muy importante saber que está disponible en diferentes idiomas, además de en inglés. Un punto también muy importante es que el reporte entonces también va a mostrar los hallazgos negativos, es decir, en esos genes que estábamos estudiando, pero que no hubo hallazgo de variantes, no hay variantes reportadas, y va a ser muy importante esta sección. Y también vamos a tener otras secciones como detalles de biomarcadores o ensayos clínicos. Vamos a poder acotar las búsquedas de ensayos clínicos a diferentes etapas, como desde la etapa 1 hasta la etapa 4. Y finalmente vamos a obtener reportes como este tipo que estamos viendo aquí en este caso. Con esto terminaría mi presentación y gracias a todos.